Quisiera que en esta mañana compartiéramos un texto del Nuevo Testamento, en el capítulo 18 del Evangelio de Mateo, para ver un aspecto que es importante sobre todo para mirar un poquito hacia el futuro, para comprender que este cuerpo que es la iglesia, conocido del Señor desde antes de la fundación del mundo, pero resguardado en el interior de nuestro Dios hasta que llegó el momento de dar a conocer y traer o dar a luz esta nueva creación que es el hombre y la mujer nacidos de nuevo. Así lo denomina el apóstol Pablo, una nueva creación. Por eso nuestras traducciones hablan de nueva criatura, una nueva creación. Y quisiera que miráramos este capítulo 18, aunque mi propósito era poder ver la totalidad de él, pero no es posible que lo veamos completo, solo una parte, la primera, y vamos a leerla en el nombre del Señor Jesucristo, entendiendo o mirándola a lo que vamos a leer con un color de cristal que es el que el Señor quiere, y el color de cristal es hacer aquí, o lo que tengamos que hacer aquí, pero con las leyes de allí, las leyes que nacen del trono de Dios, las normas de Dios, los principios de Dios. Hacer aquí, pero según está establecido allí. Esa es la única diferencia, el único elemento que hace diferencia entre una persona con vida espiritual y un religioso que solo aprendió cómo aplicar 25 o 30 reglas evangélicas y parecer cristiano. Hacer aquí, pero según se piensa allí. Hacer aquí, pero según desde el trono de Dios se pretende. Y cuando alcanzamos a entender esto, entonces nos damos cuenta del enorme valor que tiene para Dios la iglesia, la enorme significación que tiene la comunión, la gran importancia que representa el formar parte de un cuerpo, entender lo que somos en él, para qué estamos, hacer aquí, pero con las reglas de allí. En aquel tiempo, los discípulos vinieron a Jesús diciendo: ¿quién es el mayor en el reino de los cielos? Y llamando Jesús a un niño, lo puso en medio de ellos y dijo: de cierto os digo que si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Hacer aquí como se piensa allí. Así que cualquiera que se humille como este niño, ese es el mayor en el reino de los cielos. Y cualquiera que reciba en mi nombre a un niño como este, a mí me recibe. Y cualquiera que haga tropezar a alguno de estos pequeños que creen en mí, mejor le fuera que se le colgase al cuello una piedra de molino de asno y que se le hundiese en lo profundo del mar. Ay del mundo por los tropiezos, porque es necesario que vengan tropiezos.
Pero ay de aquel hombre por quien viene el tropiezo. Por tanto, si tu mano o tu pie te es ocasión de caer, córtalo y échalo de ti. Mejor te es entrar en la vida cojo o manco, que teniendo 2 manos o 2 pies ser echado en el fuego eterno. Y si tu ojo te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti. Mejor te es entrar con un solo ojo en la vida, que teniendo 2 ojos ser echado en el infierno de fuego. Mirad que no menospreciéis a uno de estos pequeños, porque os digo que sus ángeles en los cielos ven siempre el rostro de mi Padre que está en los cielos. Porque el Hijo del Hombre ha venido para salvar lo que se había perdido. Este capítulo 18 está presentado o está compuesto de 3 partes, todas ellas relacionadas con la posición, el oficio, el desarrollo de esa posición, también de la autoridad. Y aquí es donde suelen aparecer problemas. La ambición de poder, de posición, de mando, de tener el primer lugar, estaba en el corazón de los discípulos. Y si estaba en el corazón de los discípulos que caminaron al lado del Señor Jesús durante 3 años, imaginen lo que es entre nosotros, con nuestros altibajos, con nuestras oscilaciones, con nuestra vida a veces pendular de un extremo al otro extremo. Si solo nos mostramos y actuamos con humildad, relacionado con aquellos de quienes dependemos, necesitamos, o son nuestros superiores, o les reconocemos allí, así, corremos el riesgo de que con quienes, en función de lo que sea que hagan, dependan de nosotros, entonces corremos el riesgo de ser altaneros, arrogantes, autoritarios, déspotas. Por lo tanto, hay una enorme necesidad en la iglesia del Señor y viene desde los días de los discípulos, desde los días del Señor en su ministerio de 3 años sobre la tierra. Es necesario ser humilde de corazón y tener humildad en el corazón. La humildad no tiene nada que ver con el carácter, con el temperamento buenito. Hay personas que usted las ve, son buenísimas. Las personas más buenas que yo conocí, más buenas por naturaleza, afables, a muchas de ellas jamás les oí pronunciar la palabra perdón, perdóneme. De manera que no se trata de una cuestión temperamental, se trata de una condición que por naturaleza no tenemos y que solo es adquirible a los pies del Señor y en dependencia del Señor. Ningún buenito por sí tiene vida eterna. Ningún malo por sí, por su fuerza puede alcanzarla, sino simplemente todo aquel que se arrepiente y va al Señor confesando sus pecados y buscando su perdón.
Todo el capítulo, dije entonces, el capítulo 18 de Mateo está relacionada con la posición y la autoridad dentro de la iglesia que el Señor ya veía constituida. Está relacionada con el uso normal o el abuso de la autoridad o la deformación en la manera de mirarse a sí mismo. Porque en la manera en que nos miramos a nosotros mismos es el color de cristal con el que miramos a los demás. Se cuenta una anécdota que cuando San Martín pide a Remedio de Escalada como esposa, era una jovencita, lo acepta el papá de Remedios, pero la madre, es decir, la suegra del general San Martín, no le caía bien San Martín. Tenía un hablar de entonación española. A muy corta edad sus padres viajaron a España. Allí estudió, allí ingresó al ejército, allí combatió. Y ya a los más de 35, 36 años regresa a Argentina, así que todavía no era República Argentina, regresa al virreinato y bueno, era esa su forma de hablar. Además era morocho. Y sus facciones no eran o no representaban el preciosismo que se ve la suegra hubiera deseado para su hija Remeditos. Así que en una ocasión, todavía novio, va a cenar a la casa de sus suegros, futuros, cerquita, y va con un edecán. Y la suegra decide que el edecán del general no era suficientemente apto, no reunía las condiciones sociales que ella pretendía, así que lo hace cenar en la cocina. Lo manda a que a él le sirvan la cena en la cocina. Cuando van a ir a la mesa, San Martín advierte que su edecán no está con él. Así que deja su servilleta, se pone de pie, toma su plato y cenó en la cocina con el edecán. ¿Se entiende? Así que este capítulo 18 está relacionada con la posición o la autoridad dentro de la iglesia a la que el Señor ya veía constituida, es Dios. Tiene que ver con el uso normal o el abuso o la deformación de la observación de esa posición que solemos tener, y eso está relacionado con la manera en que nos miramos, y de la manera que nos miramos indica cómo miramos a los demás. Y también este capítulo 18 tiene el propósito de hacernos decidir cortar con todo rasgo de altanería, arrogancia, autoritarismo, cambiándola por una relación mutua de amor y respeto, porque autoridad inevitablemente debe haber si Dios está presente. No es posible que no exista. Los evangelios sinópticos se llaman así, Mateo, Marcos y Lucas, se les dio ese nombre, porque ven de una manera, ven todo junto.
Y sinóptico es una palabrita que significa, significa junto, y óptico mirar. Así que se le llama así porque en cada uno de ellos nosotros vamos a ver repetidas, más completa, un poquito menos completa, relatos similares, ocurridos en épocas, en la misma época. En gran parte, diferente el Evangelio de Juan. En los 3 evangelios estos, Mateo, Marcos y Lucas, están registradas muchas historias en las que, relatos en los que se advierte en ese grupito de 12 la permanente tensión en la búsqueda de una posición. ¿Quién es el mayor? En el capítulo 22 del Evangelio de Lucas, no lo busque, no hace falta que lo busque. En el capítulo 22, después léalo, después de la última Pascua, o la última cena, como le quieren llamar también algunos, y tras el Señor tomar la copa, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre que por ustedes se derrama, señala que Él, el Hijo del Hombre, va a la muerte, a la cruz, tal como está establecido, y anuncia: pero ay del hombre, por culpa de quién, por causa de quién, el Hijo del Hombre es entregado. Y cuando ya están prácticamente saliendo para el monte de los Olivos, los discípulos comienzan a preguntarse quién será el que le va a entregar. Se preguntan: ¿seré yo? ¿Será vos? E inmediatamente después, ya saben que el Señor va a la muerte, ya lo han comprendido, lo que durante un largo tiempo había estado como en penumbras, como oscurecido para el conocimiento, para el entendimiento de ellos mismos, ahora ya se hizo luz. Ya saben que el Hijo del Hombre, el Cristo, va a la cruz y va a morir. Así que después de preguntarse quién será el que lo va a entregar, ocurre otra cosa. Dice el versículo 24 del capítulo 22 de Lucas: hubo también entre ellos una disputa sobre quién de ellos sería el mayor. Es decir, ya descontaron que Jesús muere, quedamos los 11, bueno, ¿quién es el jefe ahora? Acaban de enterarse que Jesús va a morir. Ya han sido advertidos que va a ser traicionado y entregado para ser juzgado por Roma, los sacerdotes y el pueblo, y que va a ser condenado a muerte. Y entonces lo primero que hacen es: bueno, ¿y quién se queda con el bastón de mando? ¿Quién se queda con la silla principal? Hermanos, cuando miramos detalladamente la palabra del Señor, cuando miramos en oración y sin el deseo de terminemos esto, que ya empieza el episodio 5 en Netflix, de pronto aparecen detalles que son muy ilustrativos y que muestran cosas que hemos conocido. ¿Saben la cantidad de ocasiones en las que participé o tuve que participar porque tras la muerte del pastor se levantaron facciones dentro de la iglesia? Que no aparecieron a la muerte del pastor, existían, pero estaban opacadas, estaban aplacadas porque la presencia de ese hombre así lo indicaba. Pero luego aparecen los duelos. Y las espadas en esos duelos son apellidos. Apellidos.
que promovían, proponían, buscaban. Esto mismo. El Señor sale a encontrarse con su aprehensión, tortura, humillación, muerte, juicio y muerte. Y entonces, ¿qué mejor momento que disputar entre sí quién será el mayor? Estuve en medio de conflictos semejantes tras la muerte de padres, o he sido testigo de las consecuencias de conflictos por la muerte de padres. Conozco 2 hermanos en una provincia del interior del país, dueños de una enorme fortuna, ambos. Que diría se odian por las heridas que quedaron después de la muerte de los padres y al hacerse la división de bienes y repartirse la herencia. Hombres que tienen más de 60 años a esta altura. De manera entonces que el tema de la posición, ¿quién es el mayor?, es un tema recurrente en la historia de la Iglesia. Y es un tema con el que hay que tener muchísimo cuidado. En aquel tiempo los discípulos vinieron a Jesús diciendo: ¿quién es el mayor en el reino de los cielos? Y atenuaron el contenido real de la pregunta. Recuerden que tanto Mateo como como Marcos, plantean esa situación en la que los hijos de Zebedeo, dice Marcos, la mamá de los hijos de Zebedeo, Jacobo y Juan, dice Mateo, fue al Señor a pedirle que en su reino cada uno de sus chicos se sentara, uno a la izquierda y uno a la derecha. Búsqueda de posición, de posicionamiento. Así que este es un tema viejo, que generación tras generación se renueva, ocurre, produce estragos en el cuerpo, que es la iglesia, heridas que van a mantenerse dentro de las familias, a veces por generaciones. He escuchado la frase: no vaya a casarse con ningún fulano, y salta el apellido. Y hoy los jerarcas de esas familias, he de suponer, ambos están con el Señor. Una cosa curiosa, pero ha ocurrido siempre. Hay, en estos versículos que leímos, hay 2 escenarios. 2 escenarios se muestran. Son interesantes, es muy interesante verlos. El primero de esos escenarios. Tras la pregunta ¿quién es el mayor en el reino de los cielos?, la respuesta del Señor no es la que esperaban. ¿Quién es el mayor? Bueno, el mayor vas a ser vos, Pedro, como dice la Iglesia Católica, erróneamente, idolátricamente, falsamente. Vos, Juan, que vas a ser el que más tiempo va a vivir sobre la tierra. No, tampoco dice eso.
porque no responde en términos de nombres, sino que la respuesta está ilustrada en cuanto a la calidad del corazón de las personas. ¿Quién es el mayor en el reino de los cielos? ¿El más inteligente? ¿El que tiene más títulos de grado universitario y más posgrados? Entonces ocupémonos y esforcémonos. No, nada de eso dice. No responde en la línea que los discípulos esperaban. Responde en la línea en la que el trono de Dios mide y mira las cosas y las personas. Y llamando Jesús a un niño, lo puso en medio de ellos. Este es el primer escenario. Llama a un niño. Y les dice, de cierto les digo, que si no se vuelven y se hacen. ¿Qué significa si cada uno de nosotros recibiera esta respuesta? Si no te volvés y te haces, ¿qué significa? Significa que la carga del resultado no depende de la obra del Espíritu Santo, sino depende de nuestra voluntad. Si no os volvéis, individual, es decir, voy para allá, giro 180 grados, empiezo a ir para el otro lado. Si no os volvéis y os hacéis, ahora tengo que trabajar para que la cosa sea como el Señor quiere. Como niños, no dice que no va a ser el mayor, dice no entraréis. O sea, la cuestión se agrava muchísimo. ¿Quién es el mayor en el reino de los cielos? Muchachos, si no se vuelven y se hacen como niños, no solo que no podrán ser el mayor, ni siquiera van a entrar. No es cuestión de buenito, porque ya dije, los peores recuerdos que tengo los produjeron gente buenita, que parecía, pobre de mí, todo me lo hacen. Si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Entonces les responde quién es el mayor en el reino de los cielos. Así que cualquiera, sin cargo, sin púlpito, sin templo, sin iglesia, así que cualquiera que se humille como este niño, ese es el mayor en el reino de los cielos. Quiere decir que en el reino de los cielos va a haber un montón de mayores en posición. Y el Señor espera que en la iglesia haya un montón de mayores en cuanto a esta condición, humildad. Por eso es tan importante lo que los padres y madres hagan con y de sus niños. Cualquiera que se humille como este niño, ese es el mayor en el reino de los cielos. 2. Y cualquiera, sin título, rubio, pelirrojo, negro, asiático, africano, europeo, sudamericano, y cualquiera que reciba en mi nombre a un niño como este,
hay que formarlo, hay que corregirlo, hay que enseñarle, hay que orientarlo, hay que disciplinarlo, hay que hacerle entender el orden de prioridades que hay en la vida, que nunca coincide con el orden de los gustos. Cualquiera que recibe en mi nombre, cualquiera que reciba en mi nombre a un niño como este, a mí me recibe. Ese es el primer escenario. ¿Y de qué habla? Y de la condición del corazón. Habla de la importancia de aquello que Dios valora por sobre todas las cosas. Es interesante la expresión mayor. ¿Quién es el mayor? Y es interesante porque desde la perspectiva de los 11 que quedaban, tenían una idea piramidal y tenían una idea humana de mando. Y ser autoridad, hubo en una provincia hace 2 años un conflicto con esto de la autoridad, así que tuvimos que hacer una reunión con quienes estaban a cargo. Bueno, y en esa reunión dije, hermanos, autoridad no es mando. Autoridad es respaldo de Dios, respaldo. De tal modo que si no hay respaldo de Dios, usted puede tener mando, puede ser hijo del pastor que precedió y que ya está en la gloria del Señor, está a cargo, le pusieron la mano encima, le echaron aceite como ocurre en algunos lugares, y usted tiene el mando. El problema es el respaldo de Dios. A lo mejor el respaldo de Dios está en otro lado. Por eso ese gran error que a veces se comete y que tiene que ver con la búsqueda de un lugar. Guerras. Esta palabra mayor, cuando no es comparativo, esa mesa es mayor que aquella otra mesa. Cuando no es comparativo, sino que busca un escalonamiento, entonces ser el mayor equivale a ser el más grande. Si más o menos estuvo atento a lo que ocurrió en los últimos 4 meses en Argentina, las internas en los partidos políticos, es eso, la búsqueda de ver quién era el mayor en ese partido político. ¿Y cómo se dirimió el asunto? En ese ámbito de mundo, de trampa, de mentira, de intereses, de traiciones, de cambios, de voluntades y opiniones volubles. Ayer insultaban al que hoy es el socio, y el que hoy es el socio despreciaba a aquel con el cual firmó una alianza. Este es el mundo. Sin embargo, hay principios que no cambian. Autoridad no es mando, es respaldo. Entonces, hace apenas un mes, se hicieron una de las 3 o 4 elecciones que tendremos. Para nosotros en Córdoba pueden llegar a ser 5. Y el que recibió más votos ocupó la cabeza. Aún en el mundo, autoridad es respaldo. El que más respaldo tuvo, ese es el que... Así que imaginen la iglesia. La autoridad no tiene que ver con mandar. Tiene que ver con la manifestación del respaldo de Dios sobre esa vida.
no tiene que ver con otra cosa. No tiene que ver con ministerios hereditarios, no tiene que ver con trenzas de intereses, no tiene que ver con esfuerzos familiares, tiene que ver con respaldo de Dios. Se puede tener mando sin respaldo de Dios, pero jamás se podrá tener respaldo de Dios si no hay un corazón humillado, humilde y dispuesto a recibir lo que el Señor tiene para dar y dispuesto a obedecer lo que el Señor tiene para decir. Así que en este primer escenario, el Señor plantea las condiciones del corazón. Cualquiera que se humille como este niño, ese es el mayor. Cualquiera que reciba a un niño como este, a un humilde como este, a mí me recibe. Y luego pasa al segundo escenario. El segundo escenario es un poco más fuerte. El segundo escenario plantea la cuestión de manera distinta, porque cuando el Señor menciona o comienza su respuesta y llama a un niño, cualquiera, la palabra niño que utiliza aquí la Biblia es la palabra paidión. Significa un niño joven, pequeño. Se suele usar para hablar de niño recién nacido, niño o niña. Se utiliza de creyente, de cristianos deficientes en el desarrollo porque aún no han alcanzado su madurez espiritual. Metafóricamente se lo utiliza así. El que no recibe a un niño, paidión, recuerde la palabra, chiquito, chico, niño. Cualquiera que se humille como este paidión, ese es el mayor. El que recibe a un paidión, ese me recibe a mí. Y finaliza el primer escenario y ahora va al segundo escenario. En el segundo escenario, que comienza en el versículo 6, el Señor dice: y cualquiera que haga tropezar a alguno de estos pequeños que creen en mí, mejor le fuera que se le colgase al cuello una piedra de molino de asno y que se le hundiese en lo profundo del mar. Ay del mundo por los tropiezos, porque es necesario que vengan tropiezos, pero ay del hombre por quien viene el tropiezo. Pobre del hombre por el cual vino el tropiezo. La palabra tropiezo es la palabra escándalon en griego. Se traduce escándalo y de allí viene nuestra palabra escándalo. Y esa palabra escándalon originalmente hacía referencia a la parte de una trampa donde se ponía el cebo para cazar un animal, el anzuelo donde se pone la lombriz. Después, la palabra escándalo terminó significando la trampa completa. Mire, una de las cosas más tristes que he visto es cuando en la competencia que no debiera existir dentro de las iglesias por un lugar, a veces se ponen trampas
Y la trampa es un tropiezo para la vida de aquel que cae en ella. Es sabido aquí en Córdoba de que se ha llegado a pagar a alguna mujer para que acuse falsamente a un hermano. Y acusado falsamente, aun cuando la acusación no se probó, aun cuando la acusación quedó en el aire, ese hermano perdió el lugar. Córdoba. Y estoy hablando de un lugar que no es precisamente en un barrio marginal. Y usted dice, no puede ser esto. No, sí puede ser. Poner trampas. Alguien vino hace unos años y me dijo, yo fui el coré que vos tuviste acá en la iglesia. Trampas. Pero el segundo escenario habla de la trampa o de los tropiezos como el elemento que alguna gente pone, pero dice, cualquiera que haga tropezar a alguno de estos pequeños, ya no usa la palabra niños. Ahora lo que usa es la palabra pequeño. Y no es la misma palabra que niño. Paidión es niño. Pero acá cuando habla de pequeño, usa la palabra micros. ¿Vio? Microscópico. Microscopio viene de acá, del griego. Cualquiera que haga tropezar a uno de estos micros, uno de estos pequeños, que creen en mí, mejor le fuera que se le colgase una piedra de molino de asno. Eran esas piedras redondeadas con un agujero central donde se echaba el trigo y el asno giraba, una piedra de cientos de kilos. El asno giraba, caminaba alrededor, movía la piedra y la piedra molía los granos de trigo transformándolos en harina que luego era filtrada, cernida y quedaba harina. Bueno, dice el Señor, cualquiera que haga tropezar a alguno de estos micros que creen en mí, mejor le fuera que se le colgase al cuello una piedra de molino de asno y que se le hundiese en lo profundo del mar. ¿Qué es lo que era? ¿Qué es lo que es? ¿Qué define la Biblia? ¿Qué refiere el Señor cuando dice esta palabra micros? Que ya no es niño. Un niño es micros, pero un micros no es un niño necesariamente. Porque habla de un pequeño con respecto a posición o a edad. Es decir, en una empresa, el operario, el obrero, el empleado, el contratado es un micros. El patrón, el dueño, el gerente es un mega. Micros es lo contrario a mega. Así que ya no está hablando de edad el Señor, ahora está hablando de posición. Este es el segundo escenario. Y está pintándole a los discípulos un panorama que por supuesto quiere que trascienda y llegue a la iglesia en cada una de esas generaciones, incluida la congregación en la que estamos, en la presente generación. Cualquiera que haga tropezar a un pequeño, es decir, a alguien que dentro de la estructura y aparentemente, porque no es la perspectiva ni la comprensión del Señor, cualquiera que lo haga tropezar, bueno, debería pensarlo mucho mejor.
Y dice, ay del mundo por los tropiezos. Porque es necesario que vengan tropiezos, pero pobre de aquel hombre por quien viene el tropiezo. La época en la que está viviendo Argentina es una época de tropiezo, de trampas, de mentiras, de afirmaciones sobre cosas que ni siquiera han pensado cumplir y de negaciones de cosas que serán las primeras que hagan si ocupan el primer lugar. Ay del mundo por los tropiezos, porque es necesario que los haya. Pero ay del hombre por el cual en el mundo vienen los tropiezos. Y esto se extiende a nosotros. La iglesia no tiene más que un rey. No tiene reyes. No tiene reinas. Aunque hay lugares donde he visto reinas o que se creen tales. Y por lo tanto, familia reinante, es decir, principitos y principitas. Si me empujo un poquito, empiezo a dar nombres. Pobre de aquel hombre por quien viene la trampa, el escándalo, el tropiezo. Por tanto, mire al extremo que llega. Por tanto, me imagino que a usted le debe haber asombrado este texto como me asombró muchos años a mí también. Por tanto, si tu mano o tu pie te es ocasión de caer, o tu lengua, o tu capacidad de distorsionar la verdad, o tu desequilibrio para juzgar, etcétera, 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 etcétera. Por tanto, si tu mano o tu pie, etcétera, te es ocasión de caer, córtalo y échalo de ti. Mejor te es entrar en la vida con cojo o manco que teniendo 2 manos o 2 pies ser echado en el fuego eterno. ¿Sí? Está hablando de las maneras en que hacemos las cosas y pretendemos que los demás las hagan, o la manera en que andamos y pretendemos que los demás anden. No necesariamente esto es malo, pero puede serlo cuando va acompañado de un sentido de superioridad. Cuando va acompañado de eso, mejor es cortarse la mano, la manera de hacer. Conocí a alguien que miraba cuando un hijo, una hija, a veces un nieto grande, hacía algo y no lo hacía como le gustaba a ella. Y recuerdo sus palabras: trae, déjame a mí, yo voy a hacer esto. Y desplazaba diciéndole inútil sin utilizar la palabra al que estaba allí. Cuidado, 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 cuidado. Cuidado. Mucho. Si tu mano o tu pie te es ocasión de caer, si tu manera de hacer o de andar
te es ocasión de caer, sepáralo de vos. No significa alquilarle la sierra al carnicero y meter el pie o meter la mano. Literalmente no significa hacer eso. Sí significa literalmente tomar una medida directa sobre nuestro corazón. Porque de no hacerlo, lo que estamos diciendo, lo que estaremos diciendo y lo que estaremos creyendo es: esto no funciona si no lo hago yo, viejo. Mirá a ese inútil, mirá a aquella inútil, mirá a este no sé qué. Y si tu ojo te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti. Mejor te es entrar tuerto, no dice tuerto aquí, mejor te es entrar tuerto que teniendo 2 ojos ser echado en el infierno de fuego. ¿Qué es si tu ojo te es ocasión de caer? Y es la manera en que juzgamos, no conforme a lo que el Señor nos permite, porque hay juicios que el Señor nos permite hacer, sino cuando juzgamos comparativamente con nuestra forma de pensar. Imagine que nos toca juzgar la comida de la gente que vive en el Ártico. Carne cruda, pescado crudo. ¿Qué diríamos si nos toca juzgar? Es decir, con nuestra mirada, evaluar eso. Diríamos que es horrible. Si tu ojo te es ocasión de caer, si la manera en que miras de costado a alguien, porque lo que sea, si tu ojo te es ocasión de caer, entonces afila una cucharita. Y no es literal en el sentido anatómico, pero sí es literal en el sentido espiritual. Porque a veces nos transformamos en sobreveedores. Y no crea que es una cuestión de alguno, es una cuestión de la naturaleza humana que todos debemos resolver. De hecho, la palabra de Dios nos permite trazar una línea a la derecha de la cual está lo que el Señor dice y a la izquierda de la cual, y no lo digo por ideologías, está lo que Dios reprueba. Así que sí estamos para juzgar. Tuvimos un adúltero aquí. Antes que dijéramos tarjeta roja, desapareció, se fue. Pero sí podemos juzgar eso, porque está dentro del campo de lo que el Señor nos permitió. Pero por allí hay cuestiones que la sociedad nuestra le llama de piel. Es una cuestión de piel, no sé por qué esta persona no me cae bien, no sé, ya lo miro. Si tu ojo te es ocasión de caer, entonces el problema no es lo que estás viendo, sino el problema es con lo que ves. El problema no es tanto lo que el otro hace, sino el corazón con el que vos estás juzgando. Así que mejor corregí ese tema. No es difícil entenderlo, es difícil hacerlo a veces. Pero luego avanza un poquito más. Sigue con la expresión pequeño. Mirad que no menospreciéis. Es decir, cuando hay pequeños,
cuando hay menores aparentemente en jerarquía, hace algunos domingos atrás, miramos la vida de Simeón, de Ana la profetisa, dos ancianos, de José y María. Y lo que vimos fue personas que encajaban dentro de la definición de pequeños, de micros. Dentro del judaísmo, dentro de la religión judía, eran nadie, eran menos que nadie, pero Simeón había, por su comunión con el Señor, recibido del Espíritu que no iba a morir antes de ver la redención o al Redentor de Israel. Pero era un micros para esa casta sacerdotal, para ese grupo de fariseos, escribas, sacerdotes, para ese Sanedrín. Y Ana, la profetisa, igual, no solo porque era anciana, pobre, vieja, sino porque además era viuda. Ni la tenían en cuenta, ni la registraban. Micros. Mirad que no menospreciéis a uno de estos pequeños, que tal como dice en el versículo 6, que creen en mí, o 7. Mirad que no menospreciéis. Esta palabra menospreciar, traducida menospreciar, en griego significa pensar abajo, pensar hacia abajo acerca de alguien. O pensar en contra de alguien. Porque sí, me cae mal. Es pobre o es rico. Es joven o es viejo. Pensar hacia abajo, disminuirlo acerca de alguien o pensar en contra acerca de alguien. Todo esto lo dice el Señor por una preguntita aparentemente inocente. Esto a veces discernimos fácil cuando las preguntas no son inocentes. Porque cuando conocemos un poquito el marco, entonces ya sabemos que cierta expresión va en una dirección y preferimos cortarla, interrumpirla, antes que llegue a donde ya sabemos que va a llegar. Esto nos trae problemas, pero bueno. Mirad que no menospreciéis a uno de estos pequeños, a uno de estos micros, a uno de estos humildes que por distintas causas no ocupan visiblemente primeros lugares, pero en una de esas sí los ocupan. Como Simeón, José, Ana, la ancianita, o María, o Zacarías y su mujer Elizabeth. Pequeños, micros, no tenidos en cuenta, no importantes. Para muchos reemplazables, porque lo que puede hacer él lo puede hacer cualquiera. No. Mal pensamiento, mala forma de entender. Porque cuando ocurre una cosa como esta, lo que se está diciendo y lo que se lee que está escrito detrás es el creerse en una posición de gran altura. Cuando menospreciamos
lo que estamos diciendo de nosotros sin palabras es tan elocuente como lo que decimos con palabras. Ahora, esto no significa que tenemos que dejar que subsista cualquier suciedad, cualquier mugre, cualquier error. Hay formas. Que van a venir a partir del versículo 12. Hasta el versículo 22. Pero no podemos entrar en eso porque el reloj nos avanza. Mirad que no menospreciéis a uno de estos pequeños. ¿Por qué? ¿Por qué es tan importante no hacerlo? Aun cuando a veces hay que corregir, aun cuando a veces hay que tirar de la oreja, aun cuando a veces hay que disciplinar. ¿Por qué? Mirad que no menospreciéis. Mirad que no tengáis por algo de bajo valor o por tener en contra de. Mirad que no menospreciéis a uno de estos micros. ¿Por qué? Porque el Hijo del Hombre ha venido para salvar lo que se había perdido. Y a lo mejor ese menospreciado es alguien por quien Cristo murió. Él lo aceptó, lo cree y es salvo. Y no sería buena idea menospreciar lo que el Señor Jesucristo aprecia. Mirad que no menospreciáis, porque el Hijo del Hombre ha venido, para salvar lo que se había perdido. ¿Quién es el mayor en el reino de los cielos? Entonces, sabemos de comerciantes con la fe, sabemos de distorsionadores de la fe, sabemos de practicantes de hechicerías disfrazadas de fe. Y que aparecen como mayores, como principales. ¿Quién es el mayor en el reino de los cielos? Y el mayor en el reino de los cielos es el que tiene un corazón como un niño, de humildad, de disposición a servir. Con una condición de no rechazo, una disposición no revolucionaria. O como me dijo aquel amigo, un corazón en el que no habita el espíritu de Coré, dividir para reinar. Y ahí anda el amigo. No sé bien qué es lo que cada uno piensa en particular. Lo que sí sé es que lo que tenemos, lo que tendremos en el futuro, o lo que a la vista de los hombres no tendremos, es relativo porque es el color de cristal humano con el que lo estamos mirando. Lo importante es que lo que hagamos aquí, lo hagamos utilizando las leyes de allá. Lo que juzguemos aquí, lo juzguemos usando las leyes de allá. Lo que midamos aquí, lo hagamos midiendo con el patrón de medida de allá. Por eso la regla famosa, con la medida con que midieres,
serás medido. Y esto me da un miedo bárbaro. ¿Quién es el mayor en el reino de los cielos? ¿Quién es el mayor? Llegué a la conclusión, y con esto vamos a terminar, llegué a la conclusión que los mayores en el reino de los cielos, o muchos de los que serán mayores, van a cumplir esa premisa del Señor. Muchos postreros serán primeros y muchos primeros serán postreros. Es decir, muchos de los que hoy vemos como mayores van a ir a la cola de la formación. Y muchos de los que hoy a la vista humana vienen a la cola de la formación, ellos serán los mayores en el reino de los cielos. Básicamente la cuestión se limita a juzgar con el juicio, con el color, con la mirada del Señor. Y cuando hacemos así, entonces no hay posibilidad de errar. Me gusta finalizar diciendo, o al menos es mi propósito, que se pueda quedar pensando, que cada uno nos vayamos pensando. Porque cuando nos vamos pensando, el Espíritu del Señor tiene con qué trabajar, tiene material para instalar en ese sistema que es nuestro corazón, al que siempre hay que estar instalándole algo más para que funcione un poco mejor. Que el Señor los bendiga, hermano, hermana, que el Señor nos lleve a pensar, a meditar, sobre todo tomando en cuenta que los primeros problemas y sentires que surgieron en el corazón de los discípulos resulta que no están ajenos a los sentires que encontramos por aquí en nuestros días, casi 21 siglos después. Que el Señor nos ayude a meditar, a pensar y a continuar, porque la madurez consiste simplemente en mirar lo que somos, lo que tenemos, lo que pensamos, contrastarlo con lo que la palabra de Dios dice que debe ser y tener la determinación de ir sacando, de ir cortando aquello que sabemos claramente que el Señor no aprueba. Y cuando eso ocurre, entonces crecemos en madurez, crecemos en estatura, crecemos saliendo de la posición de niños para buscar la posición de adultos en el Señor. Le invito a que se ponga de pie, por favor. Vamos a orar para finalizar. Vamos a ofrendar también luego. Y con la ayuda del Señor nos encontramos el próximo miércoles, si Él así lo permite. Oramos. Bendito Dios y Padre que estás en el cielo, en el nombre de Jesús queremos despedirnos en esta mañana rogándote nos acompañes en esta semana, nos permitas pensar en esta primera parte de este capítulo 18, donde el Señor transmitió tantas verdades de las que tanto necesitamos.